la palabra. Bien, muy buenos días, hermanos. Es un gusto, como también te digo, poder estar hablando acerca de la palabra del Señor. Y hoy día vamos a continuar con nuestro estudio de Cristología. Ya nos quedan solamente unas 2 sesiones, es decir, la de hoy y la de la próxima semana, donde vamos a tener una síntesis de todo lo que hemos ido estudiando. Y hoy día ya vamos a cerrar, digamos, como los estudios de Cristología. Cuando iniciamos dijimos que Cristología era una palabra compuesta y dijimos que se componía de 2 términos. Cristo, que es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, quien vino a morir por nosotros, y logía, que significaba estudio, tratado, discurso. Por lo tanto, Cristología era el estudio de Cristo, o el tratado sobre Cristo, o el discurso o ensayo sobre Cristo. Y a eso nos hemos dedicado durante aproximadamente 15 domingos, es decir, un poquito más de 3 meses, casi 4 ya, en donde nos hemos enfocado en lo que es el estudio del Señor Jesús. Ahora, durante estas 15 sesiones hemos estado viendo por lo menos 10 puntos. Lo primero que respondimos era ¿quién es el Cristo? Lo segundo que vimos era la deidad y humanidad de Cristo, donde vimos que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Vimos que en Cristo hay una relación con la Trinidad en donde no es el Padre y no es el Hijo, pero sí, o sea, no es el Padre ni el Espíritu Santo, pero sí habitan en completa armonía, en completa comunión. Vimos también los nombres y títulos de Cristo, vimos los oficios de Cristo, profeta, rey, sacerdote, vimos la autoproclamación del Cristo, lo yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la puerta del redil de las ovejas. Vimos la enseñanza de Cristo, a recordar que Cristo anunciaba el mensaje del reino. Él decía, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. También vimos los milagros de Cristo, no todos, pero vimos que Cristo usó sus milagros para mostrar su deidad. Quien veía un milagro debía ver en Cristo a Dios. Vimos también Cristo y su rol en la salvación, viendo que Él tiene un rol en donde viene a hacer la propiciación por nuestros pecados, viene a sustituirnos en lo que debiera ser para nosotros el castigo. Y veíamos con nuestro hermano Enrique que el castigo que vive Cristo es doble, en el sentido de que hay un aspecto físico en donde Jesús sufre físicamente el castigo, es golpeado, latigado, puesto una corona de espinas sobre él, pero también vimos digamos, castigo o daño a nivel espiritual, en donde Él se ofrece por los pecadores, es hecho maldición por nosotros, porque dice, maldito el que es colgado en un madero, y vemos que Cristo recibe la paga del pecado que estaba sobre nosotros. Y de hecho, en la cruz misma tenemos que Cristo dice, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, es un momento difícil de afrontar para Cristo. Y ya la semana pasada vimos Cristo en el presente y Cristo en el futuro. Y en el presente podemos recordar que dijimos que está en su iglesia, que es la cabeza de la iglesia, que es nuestro abogado. Y en el futuro vimos que va a venir como este rey triunfante, el que están esperando los judíos. Entonces hemos realizado todo ese recorrido. Y al llegar a este punto podemos volver a 1 de Pedro 2:7. Vamos allá, por favor. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Primera de Pedro 2:7 dice, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso.
Y es un pasaje que nos puede describir a nosotros, porque si somos creyentes, ahí el apóstol Pedro entonces nos está hablando a nosotros. Si usted cree en el Cristo, si yo creo en Cristo, entonces para nosotros los que creemos, Cristo es precioso. Y si nos preguntamos, ¿y por qué Cristo es precioso? Bueno, ya llevamos con estas 16 secciones en donde hemos visto lo que ha hecho Cristo. Y podemos decir que Cristo es precioso para nosotros. Y al decir que Cristo es precioso, estamos hablando de un valor singular, algo que nadie más tiene. Es un valor que excede cualquier otro valor que pueda tener alguna cosa. Es lo máximo, lo mayor que podemos hallar. Por eso decimos que para nosotros Él es precioso y no hay nada más precioso. ¿Y qué tan precioso? Vayamos a Filipenses 3. El apóstol Pablo va a dar una hermosa descripción de qué tan precioso es Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si ponemos atención a lo que dice el apóstol Pablo, dice cuántas cosas, es decir, todo aquello que para mí tenía un valor, todo aquello que para mí era una ganancia, todo aquello que para mí sí tenía un sentido, un valor, lo he estimado como pérdida, es decir, lo he preferido perder. Pero hiciera valioso para el apóstol Pablo. ¿Por qué lo decidió perder? Por lo que dice ahí, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por Cristo lo estimó como pérdida y va a matizar, y aún lo estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y me gusta la palabra que ocupa ahí porque dice excelencia, es decir, no hay nada mejor. Cuando uno está evaluando las pruebas, bueno, está buena, muy buena, excelente. Ya no le puedo poner ningún otro calificativo a la prueba. Yo cuando reviso evaluaciones, cuando hay un 7 arriba le pongo excelente. Y una carita feliz, para que se vaya contento. Ahora, no hay nada que pueda exceder eso. Es excelente. Y dice que el apóstol Pablo, todo eso lo ha estimado como pérdida. Si lo tiene que perder, lo va a perder. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? Por la excelencia del conocimiento de Cristo, su Señor, por amor del cual lo ha perdido todo y lo tiene por basura. Es decir, lo que para él era valioso, perdió su valor. ¿Y por qué perdió su valor? Porque a su lado está Cristo. Es como lo que pasa con un niño que tiene un dinosaurio así chiquitito, un juguete. Pensemos que tenemos un auto. Pensemos un niño que tiene un auto de este porte. Él es feliz con su auto. Para él no hay nada mejor que ese auto. Pero si ahora usted después le regala un auto más grande, a control remoto, el otro ya empieza a perder valor, porque este tiene nuevas cosas, le gusta más. Y si a eso usted después le lleva un auto en donde se puede subir y puede andar en él, ahora ese auto es el más valioso, y de hecho el auto chiquitito lo va a ver acumulando polvo, porque perdió el valor a la luz de algo que era mucho mejor. Y el apóstol Pablo está diciendo que todas las cosas que para él tenían un valor, todas ellas las perdieron, porque al lado está Cristo. Y todo pierde su valor a la luz de Cristo, porque no hay nada más valioso que Él. Es decir, Cristo es tan valioso para el creyente que todo lo demás, al ponerlo al frente del Salvador y de su conocimiento, es igual a basura. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Habían cosas que para mí eran importantes, pero cuando Cristo se me apareció, todo eso pasó a ser igual a basura. Y lo estimo por basura, por amor del conocimiento de Cristo. Y dice que Pablo lo ha perdido todo y todo lo tiene por basura. Y no lo expone como una queja, lo presenta como una realidad innegociable. Él dice que todas las demás cosas para él son basura. ¿Por qué? Porque está con Cristo. Así es el valor de Cristo. Por eso el apóstol Pedro dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. ¿Y qué tan precioso? Tan precioso que es lo único valioso que tenemos y todo lo demás lo estimamos como basura. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y esa es una verdad que nosotros tenemos que vivir. Y vamos a profundizar un poquito más en esta verdad. Cristo es precioso. Y lo bello es que nosotros podemos vivir nuestra vida en Cristo. Como dice Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo
Cristo, que vimos esta persona tan valiosa, tan preciosa, la segunda persona de la Trinidad, el que es Dios y hombre, el Dios con nosotros, podemos vivir una vida en Él. Es decir, Cristo puede ser el dueño de nuestra vida. La debemos realizar en Él. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Ya hemos visto el valor de Cristo, hemos visto que Él es precioso. Hoy en día, entonces, vamos a ver una vida en Cristo. Y a eso nos vamos a enfocar. Vamos a orar, sí, pidiendo la dirección del Señor. Señor, gracias porque podemos prepararnos para el estudio de Cristología. Gracias, Señor, porque hemos podido recordar lo que hemos visto hasta el momento, y gracias porque a ver todas las lecciones que vimos hacia el pasado podemos concluir, igual que el apóstol Pedro, que Cristo es precioso, que no hay nada más valioso para nosotros. Señor, si esto es verdad, entonces debiéramos vivir a Cristo. Ayúdenos, Señor, a comprender esta verdad. Ayúdenos, Señor, a entender que es necesario que vivamos en y para Cristo. Ayúdenos, Señor, abra nuestras mentes. Abra, Señor, el entendimiento de nosotros. Rogamos que hable a nuestras vidas y corazones. Y pedimos, Señor, que su palabra vaya hablándonos, Señor, a nosotros. Que sea usted el que habla a nuestras vidas y que no sean mis palabras, sino que sean las suyas guiadas por su Santo Espíritu. Ayúdeme, Padre, a poder exponer su palabra fielmente. Háblenos, Señor, a pesar de mí. Y rogamos, Señor, que usted pueda ayudarnos a verle a través de su palabra. Guíenos, Señor, para edificación del cuerpo de Cristo y gloria suya. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, una vida en Cristo. Sabemos que Cristo es precioso y siempre se nos dice, debemos vivir una vida en Cristo. Hay que vivir en Cristo. Es una frase que nosotros conocemos, pero viene la primera pregunta, ¿y por qué tengo que vivir en Cristo? Vamos a Efesios 2, el apóstol Pablo va a dar la respuesta. El apóstol Pablo va a ser uno de los que más desarrolla en la Biblia lo que es la vida en Cristo. Sus salutaciones, todo es en Cristo. Sus despedidas son en Cristo. Ahora, uno debiera preguntarle al apóstol Pablo, ¿y por qué tengo que llevar una vida en Cristo? Bueno, Efesios 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí tenemos un pasaje muy conocido del apóstol Pablo, y si se dio cuenta, como 3 veces dice en Cristo, después dice con Cristo, y luego dice en Cristo. Ahora, y uno debiera preguntarse, Pablo, ¿y por qué yo tengo que vivir en Cristo? Y la respuesta del apóstol Pablo sería, porque en el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo que Cristo nos dio vida. Si yo no estoy en Cristo, no tengo vida. Así de sencillo es. Si nos preguntamos, ¿y por qué tengo que vivir en Cristo? Porque fuera de Cristo no lo hay. Porque solamente hay vida en Cristo. Pensemos que el apóstol Pablo acá mismo está diciendo que nosotros éramos igual a los demás. De hecho dice, lo mismo que los demás. Y estábamos muertos en nuestros pecados y Él os dio vida. Es decir, si yo no estoy en Cristo, estoy muerto en mis pecados. No hay opción. Si quiero tener una vida, tiene que ser en Cristo. Porque si no estoy en Cristo, estoy muerto en mis pecados. El apóstol Pablo dice que Cristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Dios, que es rico en misericordia, manifestó su amor para con el perdido, para el que está muerto en pecados, y nos dio vida con Cristo, y con Cristo nos resucitó, y con Cristo nos sentó en lugares celestiales, y mostró su bondad para con nosotros en Cristo. Es decir, el ser humano sin Cristo no tiene vida. Y el ser humano con Cristo
tiene vida. Entonces, ¿por qué tengo que llevar una vida en Cristo? Porque si no estoy muerto. No hay otra razón. Si yo no estoy en Cristo, entonces estoy muerto. Y si estoy en Cristo, estoy vivo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En Cristo tenemos la vida. Nosotros cuando estudiamos los Yo soy de Cristo, vimos en Juan 6:51 que decía, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Está diciendo, yo soy el pan vivo y si alguno come de este pan, va a vivir. Es decir, quien tiene a Cristo, tiene vida. Y si no tiene a Cristo, no tiene vida. Por lo tanto, el creyente sabe que su vida tiene que estar en Cristo. ¿Por qué vivir en Cristo? Porque no hay otra forma en la que podamos tener vida. Así de sencillo. Si no vivo en Cristo, estoy muerto. Ahora, ¿y qué significa vivir en Cristo? Porque suena muy bonito. Bueno, yo vivo en Cristo. Suena muy lindo, pero ¿y qué es? ¿Qué es vivir en Cristo? ¿Es algo que leemos? ¿Es algo que escuchamos? ¿Es algo que hemos reiterado en distintos temas? ¿Pero qué es vivir en Cristo? Tener una vida en Cristo. Lo vamos a ver. Vamos a Filipenses 1:21. Entonces, lo que tenemos claro hasta ahora es que es necesario que yo esté en Cristo. Porque si no estoy en Cristo, estoy muerto en mis pecados. Ahora, ¿qué significa vivir en Cristo? Filipenses 1, versículo 21, va a empezar a explicar esto. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? Que para él la vida tiene sentido siempre y cuando sea en Cristo, porque por eso él dice, para mí el vivir, es decir, la vida significa Cristo. Si estoy vivo, es para Cristo. Y muerto es ganancia porque voy a estar frente a Cristo. Quiso decir el apóstol Pablo que para él la vida tiene sentido en Cristo. Y cada uno del aspecto de la vida del apóstol Pablo son en Cristo. Dice que cada aspecto de su vida tiene que ver con Cristo. Vamos a ampliar la idea, siguiendo el apóstol Pablo. Vamos a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí Pablo está diciendo que él lleva esta vida en Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? El interlineal es un poquito más fuerte en los significados y dice, con Cristo he sido concrucificado. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno ve la cruz de Cristo, no solo va a hallar a Cristo, sino que va a hallar a Pablo, muriendo para el pecado, muriendo para el mundo. Pero ¿qué pasó después de morir al pecado y al mundo? Y vivo, ya no yo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el original. Con Cristo he sido concrucificado y vivo, ya no yo, sino que vive en mí Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, por fe lo vivo, por la fe del Hijo de Dios, que amóme y entregó a sí mismo a favor de mí. El apóstol Pablo está explicando que él está en Cristo. ¿Y qué significa esto? Dice que él está vivo, pero que ya no vive él, sino que Cristo está en él. Quiere decir que el apóstol Pablo ha muerto al mundo, ha muerto al pecado, y ahora está vivo, pero esa vida no le pertenece, sino que le pertenece a Cristo. Entonces, si uno le dice, Pablo, ¿en ti hay vida? Por supuesto que sí, pero esa vida es solo la que Cristo puede dar y por lo tanto le pertenece a Cristo. Pablo está explicando que su vida no le pertenece. Está diciendo que su vida es de Cristo. Por eso aquí en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Está diciendo que lo que él quiere hacer ya murió, porque quien está gobernando su vida es Cristo. Y eso es posible solamente porque Dios envió a Cristo en favor de Pablo. Por lo tanto, ¿qué significa vivir a Cristo? Significa comprender que cada hora, cada minuto, cada segundo,
cada inspiración y cada exhalación que sale de mí, cada instante que estoy en esta tierra, no es mío. Le pertenece a Dios. Por eso el apóstol dice que Él está muerto, porque dice que con Cristo está crucificado y ya no vivo yo. Es decir, lo que yo quiero, lo que yo deseo, mis prioridades, ya no están más. Ahora están las de Cristo. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Diría el apóstol Pablo, lo que Cristo quiera. ¿Hacia dónde voy a ir? Hacia donde el Señor me lleve. Es una vida en donde cada segundo, cada minuto y cada instante es dedicado para Cristo. Por eso dice, y vivo, pero no yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en Cristo. Es decir, cada momento que Él viva en esta tierra, lo va a vivir para Cristo y en Cristo. Eso es vivir en Cristo. Cuando decimos que el creyente debe vivir en Cristo, quiere decir que cada aspecto de nuestra vida debe ser para el Señor. Quiere decir que todo lo que pertenece a lo que yo hago de día y de noche va a ser para el Señor. Entonces, ¿cómo sé si vivo para Dios? ¿Cómo sé si vivo para Cristo? Ya vimos que es necesario que esté en Cristo porque solo en Él hay vida. Ya vemos que es necesario que yo tenga esta vida en Cristo y que es que todo el control de mi vida es del Señor. Ahora, los creyentes siempre decimos que estamos en Cristo, pero ¿cómo puedo hacerme un análisis verdadero para saber si estoy en Cristo? Vayamos a Hechos 20. Vamos a ver 3 evidencias de que tengo mi vida en Cristo. Hechos 20. Ya vimos que el apóstol Pablo dice que una vida en Cristo es una vida que completamente le pertenece al Señor. Pero ¿hay alguna evidencia de eso para yo poder saber si estoy teniendo mi vida en Cristo? Vamos a Hechos 20, 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En este pasaje el apóstol Pablo se encuentra próximo a morir. Luego de esas palabras, Pablo se despide de estos hermanos y recordamos que en el versículo 38 dice que ellos se dolieron en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro. Es decir, está ya en los momentos finales de su vida y en esa época el apóstol Pablo dice que de ninguna cosa hace caso, ni siquiera estima preciosa su vida para sí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibió del Señor. Está próximo a morir. Hay lágrimas en esa conversación porque no van a ver al apóstol Pablo. ¿Y cuál era la preocupación del apóstol Pablo en esos momentos? Nosotros nos preocuparíamos de los problemas, dejar como las cosas ordenadas. Es común ver a la gente que está próxima a morir o que ya está más viejita, que empiezan a ordenar sus cosas en vida. Que empiezan, ya, esto, o hay que ver qué se hace con la casa, o esta persona vive en la casa. Entonces, y los viejitos empiezan a ordenar las cosas en vida. Ahora, Pablo está próximo a morir. Y él se encuentra ordenando sus cosas. Mis libros son para Timoteo, el capote para Tito, a Bernabé no le dejen nada. Empieza a ordenar sus cosas. ¿Cuál es su preocupación? Su preocupación es acabar su carrera con gozo. El ministerio que recibió de su Señor. Nosotros nos preocupamos por los problemas y asuntos de esta vida, pero Pablo quiere terminar su carrera con gozo. El ministerio que recibió del Señor Jesús. Su preocupación era cumplir con el ministerio al cual el Señor lo había llamado. Si le preguntamos, Pablo, ¿estás listo para morir? ¿Te hace falta algo? ¿Tienes que ordenar alguna de tus cosas? Él diría que depende del Señor. Si es que el Señor considera que terminó el ministerio, está listo para morir. Si no, no. Esa era la preocupación del apóstol Pablo. La preocupación era cumplir con lo que el Señor le había dejado que hiciera, cumplir con su ministerio, cumplir con la voluntad del Señor para su vida, y esa era su prioridad. Vemos que el apóstol Pablo sabe que va a morir y él no está preocupado de lo que le va a pasar a él. De hecho, él ahí mismo dice que ni estima como preciosa su vida. ¿Qué es lo que está estimando? ¿Qué es lo que está valorando? El ministerio. Está ya valorando lo que el Señor le mandó a hacer. Y ahí nosotros podríamos preguntarnos, una evidencia de que mi vida está en Cristo son mis preocupaciones. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? Cuando yo me levanto, ¿qué es lo primero que pienso?
después de, no quiero ir a trabajar, o podríamos dormir un ratito más. Pero ¿qué es lo que viene en mi mente? ¿Qué es lo que pasa por mi cabeza? ¿Son las cosas del Señor o no? Pensemos Cristo cuando se queda en el templo, que ojo, Él no se pierde, los papás lo dejan. Cuando Cristo se queda en el templo, cuando lo van a buscar, le dicen, no saben que las cosas de mi Padre es necesario estar. Y como no es evidente que mi preocupación y mi corazón están en las cosas del Señor. ¿A dónde está nuestro corazón? Porque ahí está nuestro tesoro. Las preocupaciones del apóstol Pablo, próximo a morir, y eso es lo que me impacta. Porque uno conoce a algún viejito y todos los viejitos están ordenando sus cosas y lo tienen claro. ¿Qué va a pasar con las cosas? Y tratan de dejar órdenes, de mandar cosas. Y Pablo lo que está preocupado es de que su Señor lo encuentre acepto. Esa es la preocupación de su vida. Entonces, si queremos saber si estamos viviendo una vida en Cristo, entonces hay que mirar nuestras preocupaciones. Hay un libro muy bueno que es La Metamorfosis de Franz Kafka. Cuando Gregorio Samsa se convierte en un escarabajo, dice que él está acostado y se levanta y ve las patas de escarabajo. Y mira su cuerpo y el de un escarabajo. Y no se puede levantar. Y lo primero que hace es mirar el reloj. Y dice, no voy a llegar a tiempo a trabajar. Y su preocupación durante las primeras páginas es llegar a tiempo a trabajar. Y que no lo echen. Y que va a venir su jefe. Cuando nosotros nos levantamos, debiéramos pensar que nuestro Señor viene por nosotros. Y que va a haber que dar cuenta de lo que hemos hecho en esta vida. Y que el ministerio que el Señor nos encargó a nosotros los tenemos que haber cumplido. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? Un segundo indicio, 2 Timoteo 4:7. De nuevo, el apóstol Pablo ya cerca del final va a hacer un recuento de su vida. Ahí en 2 Timoteo 4:7. Pablo va a mirar su vida hacia atrás. De hecho, en el versículo 6 dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Sí? El apóstol Pablo sabe que ya le queda poquito en esta vida. Y él va a valorar su vida hacia el pasado, va a mirar hacia atrás y va a decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo realiza un recuento de su vida. Y si Pablo mira hacia el pasado y nosotros le preguntáramos, Pablo, ¿cómo fue tu vida? ¿Fue una buena o mala vida? Es más, hagámonos nosotros la pregunta, ¿y si hoy día morimos? Y nos preguntaran, ¿y cómo fue tu vida? ¿Fue una buena o mala vida? Nosotros miraríamos hacia el pasado y empezaríamos a ver las cosas que logramos. Porque la valoración de la vida la vemos en las cosas que tenemos. Si tengo una casa propia, entonces me ha ido bien en la vida. Si tengo hijos que tienen un trabajo, una familia, entonces me fue bien en la vida. Así valoramos nosotros las cosas, en base a los logros que tenemos, los estudios, la familia. Ahora uno le podría preguntar al apóstol Pablo, Pablo, ¿y cómo fue tu vida? ¿Fue una buena o una mala vida? Y él responde en el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué significa eso? Está diciendo que la vida fue como una pelea. Que dice, he peleado la buena batalla. Dice que la vida es una batalla, pero que él la dio bien. Dice que peleó una buena batalla. Dice que fue una buena pelea. Una batalla bien peleada. Una carrera concluida. Pero sí, he acabado la carrera. Entonces, Pablo, ¿cómo fue tu vida? Una buena pelea. Una carrera concluida. ¿Y qué parámetro tienes para medir, Pablo, tu vida? ¿Cómo valoras si fue una buena carrera o una mala carrera? ¿Cómo valoras si fue una buena pelea o una mala pelea? Ahí viene, ¿cómo lo valora? He guardado la fe. El parámetro que emplea Pablo para valorar su vida es guardar la fe. Si uno le dice, Pablo, ¿tu vida fue buena? ¿Tu término de la vida, cómo está? Diría, fue una pelea. Yo creo que todos coincidimos en que la vida es como una pelea. Van combo y vienen combo y uno no sabe cómo llegar hasta el final. Es un constante. Estamos resfriados, enfermos, angustiados, con problemas, con situaciones difíciles. Pero Pablo dice que su pelea fue una buena pelea. La vida es como una carrera y parece que cada vez como más difícil. Parece que ya no es una carrera esta de 100 metros planos, sino como que hay vallas que hay que ir saltando y cada vez hay más vallas. Entonces, ¿cuándo es una buena vida? ¿Cuando paso todas esas vallas? ¿Cuando aguanto todos los golpes? No, es cuando vivo todo eso, pero en la fe.
Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, he acabado la carrera, guardé la fe. Entonces fue una buena vida, guardé la fe. Ya, ahí está la respuesta. Y ahí viene la pregunta para nosotros. ¿Bajo qué parámetro valoramos nuestra vida? ¿Es una buena o una mala vida la suya? Si Cristo es precioso y tiene a Cristo, ya tiene lo más valioso, no necesita más. Eso debiera ser lo que valore nuestra vida. ¿Qué es lo que más valoramos? ¿Las cosas que tenemos, los estudios que ganamos o Cristo? Y un tercer indicio, ¿cómo saber si mi vida está en Cristo? Primera a los Corintios 9:16. Primera a los Corintios capítulo 9, versículo 16. Dice, pues si anuncio el Evangelio, y Pablo anunciaba el Evangelio, pero dice que si anuncia el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Llama la atención porque el apóstol Pablo está hablando de las cosas que él hace. Él es un evangelista, sabemos que él va de ciudad en ciudad, va a predicar el evangelio, usualmente son fundadas iglesias, prepara a sus pastores, ancianos y se va a otro lado, pero él va predicando el evangelio, va a la sinagoga, después va a los gentiles. Cuando uno mira el ministerio del apóstol Pablo, es la anunciación del evangelio. Ahora lo que llama la atención es que Pablo se identifica como un necesitado, porque él dice en el 16, me es impuesta necesidad. Y uno diría, ¿y por qué tiene una necesidad el apóstol Pablo? Qué drástico. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que él anuncia el evangelio y que es necesario para él predicar el evangelio. Y de hecho dice, ay de mí si no predico el evangelio. Uno diría, como drástico el apóstol Pablo. O sea, que no predique una semana no pasará nada. Pero dice, ay de mí si no anuncio el evangelio. Pensemos, el apóstol Pablo predicó el evangelio casi todo el mundo conocido. Entonces, si le faltara una ciudad, yo creo que no es tanto tampoco. Uno humanamente diría eso. Pero el apóstol Pablo dice que en él hay una necesidad, y esa necesidad es de anunciar el evangelio. Y dice, ay de mí si no lo hago. Cuando leía ese, ay de mí, me acordaba de Isaías, cuando ve al Señor. Y dice, ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto al Santo, siendo un hombre inmundo de labios, perteneciente a un pueblo inmundo de labios, he visto al Señor. Es como un llamado como de aflicción, como que, ay, como que hasta aquí llegué. Y el apóstol Pablo dice, ay de mí, pobre de mí si no anuncio el evangelio. El apóstol está diciendo que no puede fallar, que su vida es en Cristo y que Cristo lo envía a hacer cosas y por lo tanto tiene que hacer eso y no hay más que hablar. Es decir, las órdenes del Señor para Pablo son una necesidad. Él tiene que cumplir con lo que el Señor le mandó. De hecho, vamos a Corintios 9. Primero a los Corintios 9. Para que entendamos un poquito qué está pasando por la mente del apóstol Pablo. Primero a los Corintios 9, versículo 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Para Pablo es una necesidad cumplir con la voluntad del Señor. Él no quiere llevar una vida como los demás. Él quiere llevar una vida para Cristo y quiere cumplir con el ministerio y dice que le es impuesto, que le es necesario, que él tiene que cumplir con lo que el Señor le mandó, que le es necesario. Cuando uno mira allá en Hechos la conversión del apóstol Pablo y se da cuenta y manda el Señor a Ananías a donde Pablo, déjenme buscarlo. Vamos por favor a Hechos 9. Sabemos que el Señor Jesús se le aparece a Saulo y le dice, Saulo, ¿por qué soy Jesús a quien tú persigues? Y vamos al versículo 10. Saulo, estando ciego ya en una casa, dice el versículo 10, que había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha,
y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Versículo 13, entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El Señor dijo que era su instrumento. Y Pablo entiende eso, entiende que él es un instrumento. Y Pablo entonces tiene la necesidad imperiosa de cumplir con la voluntad del Señor. ¿Para qué lo salvó el Señor? Para anunciar el mensaje a los gentiles, para anunciar el mensaje de salvación. Entonces Pablo, ¿qué quiere hacer? Anunciar el mensaje a los gentiles, porque es lo que el Señor le mandó. Y ahí viene entonces la pregunta: ¿para nosotros es una necesidad hacer la voluntad del Señor? Si la respuesta es sí, entonces mi vida está en Cristo. Si la respuesta es no, entonces no estoy en Cristo. Entonces son tres simples preguntas. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? ¿Qué ocupan mi mente? ¿Estamos ocupados de las cosas de Cristo? ¿Tienen un primer lugar, un lugar predominante y preponderante dentro de nuestras preocupaciones? Y eso se demuestra en el día a día. Cuando para mí algo es importante, le dedico tiempo. Si para mí es importante el Señor, vamos a dedicar tiempo a la Biblia. Vamos a dedicar tiempo a la oración, al congregarnos. Ahí los miércoles a la reunión de oración, domingo, escuela dominical y culto, porque para nosotros va a ser importante. Como ha dicho el pastor Víctor, no hay que hacerse el tiempo, porque el tiempo ya está hecho. Hay que asignarlo a las cosas importantes. ¿Pero a qué se las asignamos? En segundo lugar, ¿bajo qué parámetro valoramos la vida? ¿Qué es más valioso en la vida? Si decimos que es Cristo, entonces debe mostrarse que es Cristo. ¿En qué valoramos nuestra vida? ¿Una vida buena o una vida mala? Una vida buena es cerca del Señor Jesús. Finalmente, ¿es para nosotros una necesidad hacer la voluntad del Señor? ¿Es para mí necesario cumplir con lo que Dios ha dicho que yo debo hacer? Esto quiere decir que entonces vivir a Cristo implica todas las áreas de la vida, porque son mis preocupaciones, tiene que ver con mis valoraciones, con mis necesidades. Ahora, podríamos preguntarnos, entonces, ¿tiene que ver solamente con el domingo, el miércoles y las mañanas o tardes de devocional? No, porque Colosenses 3:23 dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Entonces está diciendo que todas las áreas de la vida y todos los aspectos para mí vivir, debiera estar presente el Señor. Esa es una vida en Cristo. Quiere decir que cuando me levanto, no voy a levantarme a regañadientes. Voy a levantarme agradeciendo que primero el Señor me dio vida y que me dio un trabajo el cual voy a ir a realizar. Y el trabajo lo voy a realizar de buena manera, no como sirviendo al ojo, sino como si lo hiciera para el Señor, y voy a realizar una buena labor. Y cuando llegue a mi casa voy a ser el mejor esposo, porque el Señor me ha mandado que debo amar a mi esposa. Esa es una vida en Cristo. No quiere decir que entonces es una vida en donde, bueno, los domingos me porto bien porque voy a la iglesia, los miércoles como reunión de oración también, y si soy joven, bueno, los sábados o los viernes cuando tenemos reunión de varones, cuando hay reunión de jóvenes mayores. No, quiere decir que todos los días y todas las áreas de mi vida van a estar para el Señor. Por eso dice en Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y el versículo 24 dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Está diciendo que somos esclavos de Cristo, somos sus siervos. Y uno no deja de ser esclavo a tal hora del día. No funcionaba así la esclavitud. Un esclavo no era esclavo de 8 a 6. Era esclavo desde que se despertaba hasta que se moría, básicamente. Entonces, ¿estamos llevando una vida en Cristo? Todo lo que hagamos. Y cuando dice todo, no excluye nada. Así que cada aspecto de nuestra vida debiera ser realizado en el Señor, debiera ser realizado en Cristo. Ahora, tratemos de llevarlo un poquito más a la práctica. Vamos a Primera de Pedro. La carta de Primera de Pedro a mí me encanta porque es una carta difícil de leer. Porque está hablando a expatriados, es decir, gente que le está pasando mal.
y es divertida, pero complejo, porque tenemos a personas que son expatriados. Dice que Pedro, apóstol de Jesús, los expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, es decir, gente que lo está pasando mal, que han tenido que huir de su ciudad. Y uno diría, bueno, con el que está exiliado uno va a ser más permisivo. Es decir, si tiene hambre, ¿cómo no se va a robar un pancito? Uno lo pensaría como de esa forma. Uno va a ser como un poquito más blando, gracias. Pero el apóstol Pedro hace todo lo contrario. Vamos a primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es fuerte lo que dice el apóstol Pedro, porque yo pienso, supongamos que nos atacaran y nos esparcen a todos, nos mandan a todos lejos y estamos pasándolo mal porque yo trabajo acá, perdí mi trabajo, puede que haya perdido familia, puede que no hayan separado. Entonces, y supongamos que el pastor Víctor nos manda una carta, vamos a ponernos en la real situación, a todos nosotros nos esparcieron y el pastor Víctor nos manda una carta. Uno esperaría que nos dijera: ánimo, como estoy orando por ustedes, como están en mis pensamientos. Pero el apóstol Pedro les va a decir cómo deben comportarse. Y les va a decir que deben vivir, primero, sobriamente, esperando en la gracia que traerá a su tiempo Jesucristo, esperando el advenimiento del Salvador por los santos. Deben vivir como hijos obedientes, deben vivir no conformándose a los deseos que antes tenían. Deben vivir santamente, deben vivir en el temor del Señor, deben vivir teniendo presente que fueron rescatados de la vana manera de vivir. Tienen que tener presente que fuimos salvados por la sangre preciosa de Cristo. Hay que vivir teniendo presente que Cristo fue dispuesto por voluntad divina como un cordero sin mancha y sin contaminación. Hay que tener presente que la manifestación de Cristo para la obra redentora fue por amor a nosotros. Hay que tener presente que debemos vivir con fe y esperanza en Dios. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pedro. Son 11 indicaciones. Y ninguna les dice ánimo, o viva como pueda. O podría decirle, y sabemos que tienen necesidad y el Señor también, así que va a entender si es que hay un desliz para poder vivir. Pero son 11 cosas. Fíjese, primero, los llama a vivir sobriamente. Los llama a vivir esperando en la gracia y el advenimiento del Salvador. Los llama a vivir como hijos obedientes. Los llama a no vivir como antes, sino que vivir santamente, a vivir en el temor del Señor. Los llama a vivir teniendo presente que fueron rescatados de cómo vivían antes. Los llama a tener presentes todos los días que fueron salvados por la preciosa sangre de Cristo. Los llama a vivir teniendo presente que el sacrificio de Cristo fue por voluntad divina, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, por nosotros. Los llama a tener presente que la obra redentora de Cristo fue por amor. Y los llama a tener presente la fe y la esperanza. Podríamos resumir diciendo que debemos vivir con el Evangelio en nuestras mentes y corazones y en el cuerpo las obras que son demandadas por el mensaje de salvación. Voy a leer de nuevo. Lo podríamos resumir diciendo que debemos vivir con el Evangelio en nuestras mentes y corazones y en el cuerpo las obras que son demandadas por el mensaje de salvación. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pedro. Ahora, recordar la salvación. Yo pensaba, ¿y por qué no les dirá ánimo?
Porque ya solo mensaje de la salvación infunde ánimo. Porque pensar, miremoslo así, si yo soy un expatriado, es decir, que no me querían en ese lugar y me echaron. Me echaron de donde yo vivía. Y perdí mi trabajo, perdí mi seguridad. Perdí quizá a mi familia, perdí la gente que me amaba. Entonces, ¿no es mejor recordar ahí el mensaje de Cristo? Porque en Cristo esa seguridad que tenía la tengo. Porque dice que ellos tenían que esperar el advenimiento del Señor y eso tenemos por seguro de que Cristo viene. Entonces me vuelve la seguridad. Perdí a las personas que amaba, pero Cristo me amó tanto que se dio a sí mismo por mí. No me quisieron en mi país, por algo me echaron. Pero dice que Cristo vino por nosotros, por su propia voluntad. Entonces es un mensaje de ánimo, pero es un mensaje que demanda una vida para el Señor. Y eso es lo que le está diciendo a los expatriados. Y ahora nosotros debiéramos preguntar, bueno, ¿y si ese es cómo debe vivir un expatriado? ¿Cuánto más nosotros? No podemos estar más abajo que ellos. Y si estas son las demandas para un creyente que está en adversidad, un creyente que está viviendo en tranquilidad, debe vivir lo mismo y aún más. Entonces, resumir, ¿cómo vivir esta vida? Con el Evangelio en las mentes y corazones, teniendo presente todo el día el sacrificio de Cristo y luego en el cuerpo las obras que son demandadas por el mensaje de salvación. ¿Qué quiere decir esto? No sé si le ha pasado que a veces, supongamos que hermano Julito ha sido muy bueno conmigo. ¿Y que sí ha sido muy bueno hermano Julito? Parecía que no como lo estaba poniendo. Pero hermano Julito ha sido muy bueno conmigo. Entonces yo no puedo ser malo con el hermano Julito. Po. Y si le puedo ayudar en algo, le voy a tratar de ayudar. Ahora, ¿y si el Señor nos salvó, mostró su amor para con nosotros? ¿Cómo debe ser mi conducta entonces? ¿Qué demanda de mí? Demanda que le dé la vida. Po. Porque por eso el apóstol Pablo dice que y nos dio vida. Entonces, si tengo esta vida es para Él. Así lo presentan ellos dos. Y vamos a terminar ya con el último pasaje que vamos a considerar para analizar. Colosenses 1. El apóstol Pablo también va a describir cómo debe ser la vida, una vida práctica en Cristo. Colosenses 1, 9. Colosenses 1, del 9 al 14 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, y con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Lo que hace el apóstol Pablo es primero dice que debemos conocer, que la mente se llene del conocimiento de Dios y de su voluntad. Pablo dice que debemos llenar la mente de Dios. Entonces, ¿cómo debo llevar en lo práctico mi vida? Llenando mi mente de Dios. Debo llenar mi mente y mi corazón de las palabras del Señor para conocer la voluntad del Señor y para conocer sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, ¿cuánto de Dios hay en nuestras mentes y corazones? Muchas veces conocemos más de otras cosas que de Dios. Mucho más hay más de otras cosas en nuestros corazones que de Dios. Entonces, si yo quiero llevar una vida para Dios, siguiendo Colosenses, primero tengo que llenar mi mente de la voluntad de Dios y de sabiduría e inteligencia espiritual. Y vamos a ir haciendo preguntas. ¿Y para qué quiero estas cosas? ¿Para qué quiero conocer la voluntad del Señor? ¿Para qué quiero sabiduría y para qué quiero inteligencia espiritual? Para llevar una vida digna del Señor, para andar como es digno. ¿Y cómo es una vida digna del Señor? Si uno lee el pasaje va a darse cuenta que da 4 formas de vivir. Agradándole en todo, llevando fruto, creciendo en el conocimiento de Dios y siendo fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Y por qué tengo que ser fortalecido? Esta es una escalada. El apóstol Pablo primero les dice, llenen su mente de Cristo. Y uno pregunta, ¿y para qué quiero llenar mi mente de Cristo? Para conocer la voluntad del Señor y para tener sabiduría e inteligencia. ¿Para qué quiero estas cosas? Para llevar una vida digna del Señor. ¿Y para qué quiero llevar una vida digna del Señor? ¿Cómo la llevo? Agradándole en todo, llevando fruto, creciendo en Dios, siendo fortalecido. ¿Por qué tengo que ser fortalecido? ¿Para qué debo ser fortalecido? Para vivir con toda paciencia y longanimidad.
Y finalmente, ¿cómo va a ser esta vida? Con gozo y gratitud al Señor que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Esa es la forma de vida que agrada al Señor. Parte en la mente y termina en la práctica. Parte en el corazón y termina en mi forma de mostrarlo a los demás. Y una vida así la cataloga el apóstol, que es una vida con gozo y gratitud al Señor. ¿Y es difícil llevar una vida así? Podemos decir que no es sencillo, pero el mismo apóstol Pablo dice que el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre del perdón de pecados. Es decir, todo lo que impedía que yo llevara una vida en Cristo, el Señor lo ha quitado. Eso es lo que está diciendo, que el Señor quitó todas aquellas cosas que a mí me impedían llevar una vida en Cristo. Por eso ahora sí podemos llevar una vida así. El apóstol Pedro, cuando le escribe aquí a los hermanos que estaban expatriados, les pide cosas difíciles. ¿Y las van a poder cumplir? Sí. Porque si están en Cristo, son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, pueden vivir para Dios. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20 que ya no vive él, que Cristo vive en Pablo. Por lo tanto, puede cumplir con una vida en Cristo. Y eso es una vida en Cristo. Es una vida que se caracteriza por rendir cada minuto, cada segundo, cada hora, cada instante del día y cada instante de la noche al Señor. Para cerrar, podríamos decir entonces que es necesario para el creyente vivir en Cristo, porque sin Cristo no tenemos vida. Y podríamos considerar la oración de Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cuando decía habite, recuerde que era gobierne, para que gobierne Cristo vuestros corazones. Esa podría ser una buena oración. El apóstol Pablo oraba por los de Efesios, rogando que Cristo gobernara sus corazones. Una oración para nosotros podría ser que Cristo gobierne nuestros corazones. ¿Y qué vamos a ganar? Porque igual es difícil llevar una vida en Cristo. Y nosotros somos medio mercaderes para nuestra vida. O sea, ¿qué gano? Porque si no gano nada, no vivo así. Vamos a Efesios 1:3. Es un mandato, así que hay que cumplirlo, pero lo hermoso del Señor es que cuando da ordenanzas, como ha dicho, siempre son para beneficio de nosotros. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando estoy en Cristo, a nivel espiritual, no necesito nada, porque Cristo suple toda mi necesidad. Vamos a 2 de Pedro 1:3. Cuando estoy en Cristo, 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. De nuevo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Cuando estamos en Cristo, lo que yo necesito para esta vida y para llevar una vida en piedad, ya me fueron dadas. Es decir, si yo estoy en Cristo, todas mis necesidades son satisfechas. No necesito nada más, porque Cristo suple mi necesidad. Entonces, ¿es ganancia llevar una vida en Cristo? Por supuesto que sí. Es ganancia. De partida ya es ganancia estar cerca del Señor. No hay compañía más valiosa que la del Señor Jesús. Pero no solamente eso, sino que aparte de la compañía del Señor Jesús, gano y son suplidas todas mis necesidades, como dije, a nivel físico y a nivel espiritual. Y para cerrar, Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Le está diciendo que nadie los engañe con pensamientos distintos. En Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Si yo estoy en Cristo, estoy completo. No necesito nada. Entonces vivamos en Cristo. Estemos completos en Él. Oremos. Padre, gracias porque tenemos este llamado a vivir en usted, a rendir cada aspecto de nuestra vida a usted, Señor, y agradecemos porque vemos que sus mandamientos no son gravosos, sino que siempre, Señor, traen bendición a nuestras vidas.
Rogamos, Señor, que usted nos ayude a poder vivir en Cristo, sabiendo que no hay lugar mejor en el que podamos estar. No hay una forma más digna ni una forma más excelente que vivir a los pies de Cristo. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo y poder llevarlo a la práctica. Ayúdanos, Señor, a que no sea un pensamiento en nuestras mentes, sino que sea una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir a Cristo, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús.